Jueves Santo. Todo está preparado para la consumación de la misión de nuestro Señor. Nuestro Señor, como los días anteriores, está en Betania. La cena pascual se va a realizar en Jerusalén al atardecer de ese día jueves. En previsión de la cena, nuestro Señor manda a Juan y a Pedro, los manda a Jerusalén a que preparen esa cena. Y les dice simplemente lo siguiente, tal vez ellos le preguntaron, ¿dónde, Señor? Y nuestro Señor, que todo lo sabía, les dice, vayan a Jerusalén. Cuando encuentren un hombre cargando un cántaro de agua, síganlo. Y en la casa que entren, hablen con el dueño de la casa y díganle que el Maestro quiere en esa casa, en ese lugar, celebrar la cena pascual, la fiesta de los ácimos. Dicho y hecho, ellos siguen al hombre con el cántaro y encuentran un hombre generoso que tiene una amplia sala, y esa sala es nada más y nada menos que el cenáculo. Cenáculo porque ahí se va a dar la cena, ahí se va a instituir la Eucaristía, ahí va a ser la despedida de nuestro Señor con los apóstoles, ahí va a ser el lavatorio de los pies. Ahí más adelante los apóstoles reunidos con nuestro Señor van a recibir el Espíritu Santo después de la resurrección de nuestro Señor. Por tanto, un lugar bellísimo, pero no solamente bello, un lugar sagrado, simbólico, profético. Y entonces nuestro Señor sale de Betania, se dirige a Jerusalén. Los apóstoles, sus discípulos, están con él. Llega nuestro Señor al cenáculo, se dispone todo para la cena. Cuando va a comenzar la cena, nuestro Señor les dice, ardientemente deseé comer con vosotros esta Pascua. Y ya no iba a ser la Pascua figurativa o el recuerdo de la Pascua de la libertación del pueblo de Israel, liberación de la esclavitud de los egipcios, va a ser la verdadera Pascua, porque nos va a libertar no de los egipcios, sino del yugo del demonio, del pecado. Va a borrar los pecados, va a abrir la puerta del cielo. Esa es la verdadera Pascua. Nuestro Señor dice algo que sorprende a todos. En medio de vosotros hay uno que me va a traicionar. Y Judas se atreve a decir, aparentando o teniendo tal vez una serenidad que le da la seguridad de él ser protegido por las autoridades, y le dice de una forma cínica, Señor, ¿acaso seré yo? Y nuestro Señor, para no denunciarlo delante de los otros, le dice en voz baja, tú lo has dicho, pero se lo dice, como digo, en secreto. La cena era triste. Los apóstoles no entendían muy bien lo que estaba pasando, lo que iba a pasar, si bien que nuestro Señor les había dicho varias veces, seré entregado, seré crucificado entre dos ladrones, al tercer día resucitaré. Pero ellos iban llevando adelante esa cena, cuando sucede algo que para ellos inesperado. Nuestro Señor se levanta, se despoja de alguna de sus vestiduras, toma agua, toma un recipiente y comienza, ante la sorpresa y el estupor de todos, a lavarle los pies a los discípulos. Esa era una costumbre judía, además muy bonita, porque en ese momento, en esas épocas, el mayor o el casi principal medio de locomoción en las propias piernas, porque iban caminando. Y era costumbre que cuando uno llegaba a casa de visita, después de haber transitado caminos con polvo, con tierra, con sandalias, los pies necesitaban refrescarse, necesitaban enjuagarse un poco para quitar de ellos el polvo, en fin, o las cosas que se habían unido a la piel en esos momentos. Y normalmente en las casas había sirvientes que hacían con las visitas ese trabajo, que era una obra de caridad, una cortesía, lavarle los pies para que pudiesen estar cómodos, frescos. Pero el trabajo que estaba encargado a los sirvientes lo toma sobre sí nuestro Señor.
Y nuestro Señor les dice, todos vosotros estáis limpios, pero no todos, haciendo referencia obviamente a Judas. San Pedro se sobresalta y dice, Señor, no permitiré que tú me laves los pies. Y nuestro Señor le dice, Pedro era muy impetuoso, dice, Pedro, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Y propio del ímpetu y del amor de San Pedro dice, Señor, si es así, por favor, lávame no solo los pies, sino también la cabeza. Pero los apóstoles están intrigados por eso que nuestro Señor había dicho, uno de ustedes o entre vosotros hay alguien que me va a entregar. San Pedro, queriendo saber quién era, no estaba él cerca de nuestro Señor, quien estaba cerca de nuestro Señor era San Juan. Y San Pedro le hace señas a San Juan, pregúntale al maestro quién es. San Juan se acerca a nuestro Señor, reclina su cabeza sobre el pecho sagrado de nuestro Señor y le dice, Señor, ¿quién es? Y nuestro Señor le dice, aquel que yo le dé el pan que voy a mojar ahora, ese es. Y después de hecho eso, nuestro Señor se dirige a Judas, tal vez también en voz baja para que los otros no escuchen, dice, lo que tengas que hacer, hazlo rápido. Era el deseo de nuestro Señor, no de la tradición, claro, pero sí que se consumase todo aquello que estaba decretado por el Padre Eterno. Y Judas sale. Una vez que Judas sale, se da el hecho más extraordinario de toda esta cena y tal vez de la historia de la salvación. Nuestro Señor, el doctor Plinio, él comenta mucho eso. En el momento que todo estaba articulado por sus enemigos para hacerlo desaparecer de la faz de la tierra, él divinamente estaba planeando, estaba decretando, estaba instituyendo algo por lo cual iba a quedar permanentemente entre nosotros, porque él va a instituir la Sagrada Eucaristía. En la Eucaristía él va a quedar realmente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y va a quedar no solamente en un lugar como estamos en Jerusalén, va a quedar en todos los agrarios de la tierra permanentemente hasta el fin de los tiempos. Si cuando ellos estaban conspirando para sacarlo de la tierra, él estaba decretando su permanencia en la tierra. Pero no solamente en la Eucaristía, sino también en el sacerdocio. Porque nuestro Señor había dicho, quien no come de mi carne y no bebe de mi sangre no tendrá vida eterna. Y ahí se da en la institución de la Eucaristía. En un momento llega nuestro Señor, toma el pan y le dice a ellos, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y después tomando el cáliz con el vino les dice, tomad y bebed, este es el cáliz de la nueva alianza, que será derramada por vosotros. Y nosotros en la Santa Misa decimos, por el perdón de los pecados. Estaba instituida la Eucaristía, estaba nuestro Señor presente y quedaría presente hasta el fin de los tiempos, como decimos, en su cuerpo, alma, sangre y divinidad. Y en el momento que nosotros estamos meditando, en ese momento nuestro Señor, como decíamos, está presente en todos los agrarios de la tierra. En las grandes basílicas, en las capillas pequeñas y pobres, en los lugares poblados, en los lugares semipoblados o casi desérticos, ahí está nuestro Señor a la espera de todos y cada uno de nosotros, para darse a nosotros como alimento, para darse a nosotros como Dios, para darse a nosotros como amigo, para darse a nosotros como médico, para darse a nosotros como consejero. Él está ahí. En el momento que querían sacarlo de la faz de la tierra, no solamente queda, sino queda haciendo su acción, no al lado nuestro como estaba haciendo su acción al lado de los apóstoles, sino dentro de nosotros cada vez que lo recibimos en la Sagrada Comunión. Y ahí nuestro Señor da a los apóstoles sus últimas enseñanzas. Nosotros los tenemos, esas enseñanzas maravillosas, en los capítulos 14, 15, 16 y 17 de San Juan. Ahí que nuestro Señor les va a dar como despedida las últimas enseñanzas.
Ahí nuestro Señor les va a decir: el que quiera ser el primero de ustedes, sea el último y el servidor de todos. Les va a decir: yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanezca en mí, el que permanezca unido a mí, ese dará muchos frutos. El que no, no. Después nuestro Señor les va a decir: hijitos, es la despedida. Hijitos, ya poco tiempo voy a estar con vosotros. Amaos los unos a los otros. En eso conocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis mutuamente. San Pedro le dice: tú dices que te vas. ¿Dónde es que vas, Señor? Nuestro Señor le responde: donde voy yo, le respondió Jesús, no puedes ahora seguirme, pero me seguirás más tarde. San Pedro le dice: ¿y por qué no puedo seguirte ahora? San Pedro era muy impetuoso. ¿Y por qué no puedo seguirte ahora? San Pedro le dice: mi vida la daré por ti, seguro de sí mismo. A lo que le respondió Jesús: así que tu vida las darás por mí. En verdad os digo que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Ahí San Pedro queda con gran interrogación, signo de interrogación en su cabeza. ¿Qué será? A él tal vez por primera vez comienza a pensar que él no era tan fuerte como él imaginaba que era. Después les dice: miren qué bello. Por eso les digo, estos capítulos de San Juan son bellísimos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro abogado para que esté con vosotros de continuo hasta el fin de los tiempos, el Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos, porque ya los apóstoles estaban pensando: y ahora, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. ¿Ven? Es la promesa ya del Espíritu Santo. La paz os dejo, mis paz os doy, pero no se las doy como la da el mundo. No se entristezca vuestro corazón ni se acobarde. Le está diciendo: ánimo, porque lo que viene es difícil, pero yo estaré con vosotros. Si me amareis, guardaréis mi palabra. Ya no hablaré muchas cosas con vosotros, se está despidiendo, porque viene el príncipe de este mundo, porque es la hora de las tinieblas. Mas contra mí nada puede. Por tanto, Él está haciendo eso porque es la voluntad del Padre. Pero es menester que el mundo conozca que amo al Padre y que, como me lo mandó el Padre, así lo hago. Después les anunció las persecuciones que les aguardaban y el odio que el mundo les tendría. Llega un momento que Jesús les dice: mirad que llega la hora y ya ha llegado en que os dispersaréis cada uno por su lado y me dejaréis solo. Nuestro Señor les dice eso. Llegó la hora en que la cobardía va a tocar la puerta de vuestros corazones y me dejaréis solo. Mas nuestro Señor ya sabía. Y no lo va a dejar solo, ¿por qué? Porque en medio de la cobardía y la huida, la gracia de Jesús iba a seguir trabajando en el corazón de todos ellos. Y sobre todo María Santísima estaba rogando por todos y cada uno de los apóstoles de nuestro Señor, que ya eran sus hijos, y estaba pidiendo por todos y cada uno. Estaba pidiendo la fortaleza. Después les va a pedir el arrepentimiento. Va a pedir el arrepentimiento por ellos. Todos vosotros padeceréis escándalos por mí esta noche, porque escrito está. Le está diciendo eso jueves a la noche, la despedida de la última cena. Por eso dice que la cena era triste. Y les dice: miren, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Mas cuando hubiere resucitado, iré antes que vosotros a Galilea. Termina la cena pascual. Y ahora
Vamos a seguir la narración por lo que nos dice San Juan en su Evangelio, capítulo 18. Entonces transcurrió la cena, instituida la Sagrada Eucaristía, las últimas enseñanzas, los últimos consejos, y nos dice San Juan: dicho esto, pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente y fueron al huerto de los olivos. Ahí nuestro Señor solía reunirse con los apóstoles, con algunos apóstoles, con todos, con toda seguridad, con San Juan, San Pedro, Santiago, en los momentos de recogimiento, en los momentos de oración, en los momentos de mayor intimidad, allá iba nuestro Señor. Pero también Judas, el que le entregaba, conocía el sitio, porque Jesús se había reunido allí muchas veces, como decimos, con sus discípulos. Entonces nuestro Señor termina la cena en medio de la noche. Las callejuelas de Jerusalén, tal vez iluminadas un poquitico por aquí, por allá, con una antorcha, van, suben. Seguramente nuestro Señor, como otras veces, volvió para la ciudad santa que estaba tramando. Lo que estaba tramando llora sobre Jerusalén y siguen. Llegan al huerto de los olivos y ahí nuestro Señor comienza una oración y le dice a los tres, Santiago, Juan y Pedro, que eran los tres que lo acompañaban, esos mismos tres frente a los cuales nuestro Señor se había transfigurado para confirmarlos en la fe, en previsión de ese momento supremo del abandono de nuestro Señor, los deja y nuestro Señor comienza a rezar a Dios Padre y siente en sí la angustia, siente en sí el tormento de aquello que iba a venir, porque estaba cargando Él sin pecado con los pecados de todos nosotros. Y está la angustia que comienza a sudar y sudar sangre. Y ahí viene esa oración tan bella, tan resignada. Sí, Señor, si es posible, Él está previendo lo que iba a pasar. Señor, si es posible, apártese de mí este cáliz. Si apártese de mí este sufrimiento. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Llega un momento en el que Él necesita la compañía de aquellos que lo llevó al huerto, se acerca a ellos, pues están durmiendo. Y se acerca una segunda vez y están durmiendo. Y se acerca una tercera vez y les dice: 1 hora no pudisteis vigilar conmigo. Y ahí se escucha el tumulto de una chusma que viene y es Judas con los soldados. Él había dicho en el momento de la traición, a él le habían preguntado: ¿y cómo los soldados lo reconocerán? Y él les dice: aquel que yo salude, ese es. E interrumpen esa soledad, esa oración, los soldados con Judas. Y Judas, para dar la señal, le da un beso. Aquello que es el símbolo del amor, en este caso era el símbolo de la traición, o la señal de la traición, y nuestro Señor le dice, como un último intento de convertir o tocar el corazón de Judas, dice: Judas, con un beso es que entregas al Hijo del Hombre. Y aquí nos narra San Juan. Ven, Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, se adelanta a la chusma y les pregunta: ¿a quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Y Jesús les dice: soy yo. En el momento que les dice soy yo, todos los soldados caen por tierra. Es el poder que emanaba de la divinidad de nuestro Señor. Y todos los soldados caen por tierra y quedan por tierra hasta que Jesús le da orden de levantarse. Es la majestad de Dios. Y es el momento en el que se muestra que Él hacía eso no porque lo venían a aprender, sino porque Él quería entregarse a Dios Padre por nosotros. Y dice San Juan: ven, díceles: soy yo. Judas, el que le entregaba, estaba también con ellos. Cuando les dijo: soy yo, retrocedieron todos los soldados y cayeron en tierra. Les preguntó de nuevo: ¿a quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Seguramente se lo contestaron desde la tierra, sí. Respondió Jesús: ya os he dicho que soy yo. Ustedes ven la majestad. Sí, ahí
El que tenía el poder era nuestro Señor, no eran los soldados. Ya os he dicho que soy yo, así que si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Así se cumpliría lo que había dicho, de los que me has dado no he perdido ninguno. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús dijo a Pedro: vuelve la espada a la vaina. La copa que me ha dado el Padre es que no la voy a beber. Entonces bajan del Monte de los Olivos y vuelven a transitar las calles desoladas de Jerusalén que habían transitado rumbo al huerto de los Olivos. Y San Pedro, atemorizado, iba por detrás a ver en qué iba a terminar todo eso. Seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba afuera, junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo pasar a Pedro. Y ahí, en medio de la noche, con la presencia del sumo sacerdote, comienza el juicio de nuestro Señor. Comienza el interrogatorio de nuestro Señor, contrario a todas las normas, contrario a todas las costumbres legales, contrario porque estaba prohibido juzgar a un reo de noche, porque se necesitaban testigos verdaderos, tenía que ser hecho a la luz del día. Y ahí termina el Jueves Santo. Amanecerá, todavía no habrá salido el sol cuando continúa el juicio, pero ya será el día viernes. Entonces dejamos a Jesús, después de esa cena maravillosa, de esa cena en la cual instituyó la Eucaristía, el sacerdocio, les dio los consejos maravillosos últimos a sus discípulos, la traición de Judas, la huida de los apóstoles, el pastor será herido, las ovejas se dispersarán, el regreso a Jerusalén y comienza el juicio inicuo contra el inocente. Dejemos a Jesús en ese momento y volveremos a encontrarlo el día viernes a la madrugada antes de nacer el sol. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén.